IT Baby también está por acá. A todos los saludo, qué rico que estén. Esperamos darles hoy un contenido muy especial, un contenido de mucha calidad y que sobre todo les quede a ustedes como nos ha quedado a nosotras desde la vida. Desde vivirlo en carne propia. ¿Cómo llegas esta noche? Cuéntame. Muy bien, muy contenta de estar acá. Quería hacer esto hace rato contigo en especial, tú que me has acompañado pues como en todo este proceso de vida, porque ha sido un proceso de vida. Entonces estoy muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Para mí es también un honor que me acompañes. Antes de que empecemos y mientras muchas personas empiezan a conectar, yo quisiera contar un poquito de la historia que nos hace unirnos, que nos hace conocernos y acompañarnos. Vane, para quienes no la conocen, es una mujer supremamente especial, una mujer muy valiente que asumió el reto de una condición, de una enfermedad que le dicen esto es para tu vida y vas a quedar no sé cómo y vas a vivir de tal manera, y asume el reto de mirarlo de otra manera, de aceptarlo y de aprender, y en medio de ese aprendizaje y de esa aceptación empieza a encontrarse con una cantidad de creencias y de situaciones personales que va sanando y va a ir como al ir resolviendo estas situaciones, cada vez su cuerpo va liberando más y le va generando más salud. Pero entonces, para eso yo creo que la que mejor lo puede contar eres tú. Así que te doy la palabra, Vane. ¿Puede? Bueno, mira, pues yo llevo con este proceso cerca de 20 años. Yo inicié a mis 14 años con una condición que se llama artritis reumatoide. Entonces, para las personas que no conocen del tema, la artritis pues es una enfermedad autoinmune y está dentro de las enfermedades que se catalogan como enfermedades crónicas. Generalmente cuando se habla de las enfermedades crónicas, se dice que son como de un origen idiopático, es donde no conocen científicamente cuál es la causa de la enfermedad. Entonces, como no conocen cuál es la causa de la enfermedad, no hay un tratamiento que vaya a la cura como tal de la condición, ¿ya? Sino que los tratamientos que hay son, digamos, básicamente para controlar los síntomas, y esos síntomas tienen que ver con el dolor, con la movilidad, con la rigidez, con la flexibilidad, y eso te ayuda a tener un mejor estilo de vida, ¿cierto? Digamos que eso es lo que da la medicina tradicional. Este proceso empezó a mis 14 años, estaba muy pequeña, estaba entrando en la adolescencia, entonces asimilar todo este proceso de cambio, lo que implicaba para mí tener esta condición, fue un poco complejo desde el punto de vista de que era una niña muy callada, muy cerrada, que no solía pues como no. No te estoy escuchando, Vane, qué pena, te perdí el audio. Espérame. Te escuché hasta que me decías que eras muy callada, parece que te quedaste callada. Sí, ¿ya? ¿Me escuchas Ajá. ahí? Bueno, entonces, si esta condición de salud llegó cuando estaba muy jovencita, llevo ya 20 años con este proceso, y pues contigo empecé un proceso hace más o menos, nos conocemos que hace como más o menos 10 años, no recuerdo como cuánto tiempo, pero contigo he hecho un proceso más integral. Contigo he hecho un proceso más integral, mirándolo pues desde una manera más desde la espiritualidad, desde la parte mental, no solamente acudiendo a la parte física, que es lo que normalmente es a lo que van los tratamientos médicos. Cuéntale a la gente, me gustaría mucho que compartas en este momento cuál es el reto de vivir con una enfermedad autoinmune. Primero cuéntales qué es autoinmune, qué es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es cuando tu sistema inmune, es lo que te dicen normalmente, ¿cierto? Cuando tu sistema inmune, en lugar de protegerte, te ataca. Entonces, ese sistema inmune
lo que hace es que cuando percibe alguna amenaza en tu organismo, trata de protegerte, ¿cierto? Entonces yo no lo veo como que te ataca, sino que en lugar de atacarte, como que tu sistema inmune está confundido. Y en esa confusión no te protege, sino que te ataca, creyendo que está atacando algún virus o algún microorganismo externo. Y de acuerdo a eso, lo que hacen las articulaciones es que ataca tus articulaciones y te genera inflamación. Esa inflamación que genera, esa inflamación genera rigidez, poca flexibilidad, problemas de movimiento. Entonces, actividades tan simples como son bañarte, moverte, ponerte una chaqueta, cargarte un bolso, pues es supremamente complicado. Entonces, es difícil alzar los brazos, es difícil dormir, la energía se te baja porque tienes un nivel de energía muy bajito, no tienes, pues, el nivel de dolor es altísimo, y me parece importante que se visibilice un poco este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque pues la artritis no es una enfermedad que te va a matar, ¿cierto? No te mata dentro de lo que está catalogado como lo que podría causarte muerte. No sé si lo comparamos con cáncer, por ejemplo, que puede ser también una probabilidad, pero te quita mucho calidad de vida. Te quita calidad de vida porque es tener un dolor continuo en una articulación, es tener un dolor continuo en tu cuerpo, perder movilidad, y esto te afecta en tu trabajo, te afecta con tu pareja, te afecta en cualquier ámbito en el que tú te estés desempeñando. Entonces, el punto para mí más importante para poder manejar esto ha sido la aceptación. Primero, aceptarlo, entender que el dolor está por alguna razón en mi vida y que una de esas razones, pues, esas razones son las que yo tengo que descubrir y con base a eso trabajar en mí, dependiendo de qué es lo que me está queriendo decir ese dolor para poder trabajar en mí. Cuando hablamos de este tipo de condiciones, la medicina tradicional, obviamente no lo voy a desmeritar, porque pues me sirve una pasta que me tomo y me quita el dolor, ¿cierto? Pero se queda corto. La medicina tradicional se queda corta cuando hablamos de enfermedades crónicas. ¿Por qué se queda corta? Porque solamente va a solucionar de alguna forma el problema, pero no de raíz. No te ayuda. Pero por eso hay un pedacito, la medicina tradicional de pronto queda un poco limitada, porque va al síntoma, más no a la patología completa. Exacto. No y a los otros componentes y referentes, que ahorita pues vamos a irlos hablando, pero hay referentes emocionales, hay referentes espirituales y hay referentes transgeneracionales. Exacto, hay diferentes referentes. Y cuando tú lo miras desde todos esos referentes, es decir, lo miras de una forma más integral, estás ayudándote en ese proceso para sanar. Hay una diferencia entre curarte y sanarte, ¿ya? Entonces, por eso siempre trato de acotar en esta diferencia. Cuando te dan un diagnóstico como estos, te dicen, digo fríamente porque pues lo recibí muy chiquita, te dicen, olvídese que esto lo va a tener para toda la vida, acostúmbrese a vivir con esto, acostúmbrese a vivir con dolor y sepa que va a tener que tener un tratamiento para toda su vida, porque la artritis es para toda la vida, ¿ya? Eso y un es lo que te dice. Que además te va a limitar en todos los sueños que tiene uno como ser humano, ¿cierto? De ser pareja, de ser padre o madre, de ser profesional, de viajar. Esto todo es decirte, cómprese y acepte este dictamen, y con este dictamen pues viva esa vida reducida que le corresponde. ¿Cómo es eso para una niña de 14 años? No, pues, hay algo bueno, y es que yo nunca me he creído todo lo que me dicen, ¿ya? Yo siempre he tratado como de ir más allá. Desde muy pequeña, pues a mis 14 años, obviamente, no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy a mis 34 años, ya 20 años después. Pero sí, no me lo creí, lo cuestioné. Incluso peleaba con los médicos, o sea, yo era la más
terca cuando iba a un médico y terminaba de alguna forma pues como discutiendo y diciéndole, pero que o sea, no es posible que ustedes digan así, que sean tan fríos. Hoy entiendo pues que hace parte de su trabajo y que no importa lo que ellos digan, lo que ellos hagan, sino lo que importa es cómo lo tomo yo y cómo asimilo yo esa información para mí, porque a la final yo para ellos soy una paciente más, ¿cierto? Yo para ellos soy una paciente más, pero no, pero es mi historia. El hecho de que sea yo para ellos una paciente más no significa que esa enfermedad va a ser así para mí, no, que es mi propia historia y yo estoy más allá de las estadísticas, estoy más allá de lo que dice la ciencia, aunque amo la ciencia, me encanta la ciencia y creo que nos ha ayudado a avanzar pues en lo que hemos evolucionado humanos, obviamente, pero creo que hay algo más allá. Entonces, a eso voy cuando digo, Cris, que es importante que veamos la salud de una manera más integral, de una manera más holística, cuando hablamos de enfermedades crónicas, de enfermedades autoinmunes, donde lo veamos desde el punto de cuerpo, mente y espíritu. La medicina tradicional va solamente a cuerpo, ¿cierto? Entonces te ayuda a corregir, te ayuda a quitar el dolor, que obviamente es importante, porque si tú no te quitas el dolor, o sea, yo no voy a hacer una dieta en ese momento si tengo dolor y no me puedo mover, no me puedo parar de la cama, ¿cierto? Quítese el dolor primero, haga el tratamiento que le está recomendando el reumatólogo o el especialista, que es el caso, pero combínelo con otras cosas. La alimentación es vital, la alimentación es muy importante, soy fiel creyente de ello. Pero la parte que para mí es más importante es la mental y la espiritual, porque ahí es donde podemos sanar cosas y entender cuál es la razón del dolor, cuál es la razón de eso que me está afectando actualmente, qué es lo que me está llevando a tener una crisis. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una condición como la artritis, en medio pues, de la investigación que he hecho, y que cuando lo leí me hizo mucho clic, fue como, las personas que tienen esta condición son personas que normalmente no son flexibles, son muy cerradas, o es blanco o es negro, ¿no? Son muy autocríticas, se critican mucho, y yo solía ser así. Yo me autocriticaba, era muy dura conmigo misma, poco flexible en las decisiones, pero decía, o es blanco o es negro, puntos medios no hay. Entonces, cuando empecé a abrir otras posibilidades, cuando empecé a entender que, o sea, no tiene que ser blanco o negro, puede haber un punto medio, puede haber algo más allá de eso. No tengo que ser tan rígida en mis decisiones, puedo cambiar de decisiones. Hoy puedo querer una cosa y pues mañana puedo querer otra, y por eso no me voy a juzgar. No soy tan crítica y tan dura conmigo misma, pues si somos duros con nosotros mismos, que es la persona a la cual digamos que debemos cuidar más por amor propio, me voy a hacer daño a mí misma. Si no me comunico y pretendo que las personas sepan lo que yo quiero solamente porque tienen que saber lo que yo quiero, si yo no me comunico, pues obviamente también voy a tener problemas, ¿cierto? Entonces empecé a identificar y a notar, además de todo este proceso que tiene que ver con tratamientos médicos, con alimentación, de que a veces me daba como un ataque de ira, ¿cierto? Entonces cuando me da ese ataque de ira, que yo, pucha, pero ¿por qué pasa eso? No sé, un ejemplo de trabajo. Entonces, al otro día empezaba con un dolor, no sé, terrible en el codo, o en el brazo, o en el hombro. Entonces, de alguna forma, mi cuerpo me empezaba a avisar a través de dolor qué es lo que tengo que sanar. Y siento que eso fue un proceso desde a mis 14 años, desde muy pequeña, porque venía de una historia familiar, digamos, como todos, ¿cierto? Tenemos historias familiares fuertes, cosas por sanar. Mi papá murió a mis 7 años, tuve que pasar por diferentes situaciones con mi mamá, la comunicación. Entonces, como era una niña tan callada, tan tímida, tan introspectiva, muchas de esas cosas que yo no decía, mi cuerpo empezó a decir. ¿Y cómo las empezó a manifestar? A través del dolor, a través de los problemas de salud. Entonces, esa es una forma como de empezar a entender que el dolor es una manifestación, o la salud o la enfermedad
es una manifestación de algo que no está pasando, que no sé, que está, digamos, desequilibrado a nivel emocional. Bueno, todo lo que estás diciendo está de una riqueza excepcional. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Digamos que me encanta lo que le decías ahorita de ser integrales en lo que buscamos como sanación. Y esto de tener en cuenta y tener presente el médico, pues siempre trabajamos así. Además porque los exámenes médicos son los que validan finalmente si un proceso se está llevando a cabo de una manera correcta. Es decir, si nosotros no llevamos a cabo toda la parte que es médica, estamos viviendo en una negación, no estoy teniendo en cuenta una parte que es fundamental. La medicina alopática es fundamental, la idea es que yo cuando estoy haciendo un proceso de esto, pueda estar con el médico y el médico pueda ir validando cómo, con los resultados de mis exámenes. Y aquí yo quiero que cuentes un poco cómo han sido, no solamente el sentirte bien, porque listo, uno puede validarlo con el cuerpo y dice, es que yo me siento mucho mejor, es que en tu caso puedo caminar más, me canso menos, me dura la energía para todo el día, estoy más flexible, ahorita pues danzas, quien te siga en Instagram sabe que haces ballet, no te escucho bien, que son maravillosas y que solamente una persona, y que solo una persona, ¿cómo? Que solo una persona saludable. ¿No me están escuchando bien? no muy bien. Ok. Que estaba diciendo que es muy bonito escucharte y es muy bonito escucharte y verte y saber además este proceso tan profundo y tan completo que has hecho. Porque una de las medidas que nosotros tomamos cuando estamos haciendo la parte, ¿ya me escuchas o todavía no llega audio? O sea, es que se está parando mucho, no sé si es tu conexión o la mía, pero te escucho muy entrecortada. No sé si nos están escuchando bien o soy solo yo la que te está escuchando mal. Me gustaría que nos cuenten algunas de las personas que están, si me escuchan bien. ¿Hay alguien por ahí que nos pueda contar si se está escuchando el video? Ok, Jimena, muchísimas gracias. Bueno, parece que de pronto puede ser incluso... Bueno, no sé entonces si es mi conexión. Entonces vamos verificando las dos y mientras tanto voy acabando de darte esta parte. La idea es que podamos nosotros validar las situaciones que vamos resolviendo con el médico alopático. Cuando entramos a un proceso de estos y renunciamos a la medicina tradicional, estamos entrando de alguna manera en negación, porque nosotros necesitamos estar mirando y validando con los exámenes médicos, y entonces no es solamente que yo me sienta muy bien, sino que mis dictámenes médicos, creo que ahí mejoró. ¿Me escuchas? Sino que también, sí, perfectamente. Sino que esos dictámenes médicos empiezan también a validarme y a decirme, mira, cada vez bajas, qué sé yo, este resultado está más bajito o este resultado está más alto y cada vez estás más normalizada dentro de los estándares que puede ser un ser humano. Entonces el hecho, perdón, es mostrar cómo nosotros en el cuerpo lo que estamos reflejando son nuestras emociones y no solamente emociones propias, si bien hay emociones de nosotros desde la concepción o incluso antes, en el embarazo, el parto que nosotros lo hemos trabajado y hemos vuelto a nacer en estos procesos, volvemos a ese momento de la concepción, volvemos al embarazo, volvemos a una cantidad de momentos de la vida y los revivimos y los resolvemos de una manera más amorosa desde ese adulto que podemos ser ahora, protegernos. También hay un componente transgeneracional que nosotros no podemos evadir y que definitivamente hay una cantidad de emociones que a nuestros ancestros le quedaron grandes y no les quedaron grandes porque ellos eran pequeños, todo lo contrario, es que la vida para ellos fue tan difícil, tan compleja, era una vida en la que había muy poco descanso, entonces es una vida en la que había muy poco tiempo para sentarse a sentir y había solamente, cuando tú estás pasando por una crisis y ahora lo decías al principio,
cuando estamos en tanto dolor es muy difícil meditar, es muy difícil hacer conciencia, Claro. porque estoy en un dolor. Luego, cuando a mí, incluso la medicina alopática me puede quitar este dolor, yo puedo empezar a meditar y puedo empezar a buscar otro norte, puedo empezar a Total. encontrar en otras herramientas, pero mucho dolor, poca conciencia. Y mucha Exacto. conciencia llega cuando yo he podido liberar muchísimo más ese dolor. Quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso para ti, porque además, aclaro, nosotros nos pasamos hace años, pero empezamos este proceso apenas hace 6, en los que asumes, puedo decir esto muy desde mi perspectiva, en el que asumes un camino a sanar, no un camino a vivir con la condición, como yo siento que de alguna manera habías dicho, ok, bueno, listo, yo me resigno a esto, más o menos lo he podido vivir, pero de pronto algo pasó, un insight chévere en ti y dijiste, no, es que yo creo que puede haber otro camino, y empiezas a buscar este camino que además, aclaro, no solamente ha sido conmigo, has tenido múltiples ayudas y múltiples acompañamientos. Cada uno, yo te doy una mirada y una perspectiva, y esta te amplió, y pudiste buscar otra ayuda y otra perspectiva, y te amplió más, y así. Entonces, lo hermoso de esto, que quiero terminar con esta idea para darte de nuevo es que te ha transformado en algo que tú no sabías que te iban a transformar, pero definitivamente la versión mejorada. Y hablo de la transformación, que es diferente al cambio, porque cuando nosotros hablamos de transformación, esta crisálida no sabe que va a ser una mariposa, ¿cierto? Pronto nosotros desde afuera decimos, ay, esa crisálida va a tener mariposa, va a tener alas y va a ser mariposa. Esa es la transformación, es algo interno que uno finalmente no sabe hacia dónde se direcciona. Hay algo más grande, yo siempre pienso que hay algo más grande, y lo sé y lo siento, que nos lleva a ese nuevo ser, a esa nueva imagen de nosotros, a esa nueva persona que deja atrás una cantidad de personalidades, una cantidad de creencias, una cantidad de cosas que ya definitivamente no son válidas. Y después podemos tener el cambio, que es, ya soy mariposa, ya tengo alas, yo ya puedo empezar a volar y asumir, y bueno, yo me ganaba tanto, entonces ahora me quiero ganar tanto. Yo tenía tal carrera, ahora quiero hacer esta, pero el cambio solo se da después de la transformación, y esto es lo que quería terminar para darte a ti la palabra. Mira, qué bueno que lo que mencionas, porque todo esto ha sido, yo lo veo como una Vanessa en una versión 2.0, porque ha sido un cambio muy grande. Como bien dices, pues este proceso, el proceso de las terapias que he hecho contigo a nivel general lleva ya varios años, pero el año pasado fue crucial. Yo creo que muchos el año pasado empezamos diferentes cambios, cosas, pero ya el año pasado que nos enfrentamos a tantas cosas, fue crucial, porque en ese momento fue cuando yo decidí, bueno, tomé una asistencia en medicina funcional, que fue la parte de alimentación, ¿cierto? Tenía el tratamiento, que era lo que me estaba haciendo pues de la parte desde la reumatología, la medicina tradicional, oleopática, y yo empecé a cambiar mi alimentación, ¿cierto? Entonces empecé con ayuda para cambiar mi alimentación, y yo dije, bueno, tengo ya entrenador personal, estoy haciendo ejercicio, tengo el tratamiento tradicional, estoy con el tema de la medicina funcional, que tiene que ver con identificar las causas, la alimentación, y yo dije, me falta algo, y es combinarlo con esa parte espiritual. Entonces ahí fue donde acudí a ti, ¿cierto? Entonces decidí combinarlo, y ahí ya tenía las 3 partes, ¿cierto? En esa parte integral, donde estoy trabajando a nivel de mente, cuerpo y espíritu. Entonces estaba trabajando en mi... Porque ser intangible nos dice una cosa hermosísima, nos dice, la pandemia nos obligó a mirar más para adentro y a cambiar en niveles mucho más profundos. Tienes toda la razón. Realmente este movimiento fue hacia adentro, bellísimo, maravilloso, transformador, aunque algunos todavía pues se aferran a esa antigua normalidad. Creo que vamos a llegar a una nueva normalidad bellísima, y tengo para decir que es el ser parte de esa puerta de entrada a una nueva humanidad. A mí me hace muy feliz, me alegra mucho. En un despertar de conciencia ya más generalizado. Entonces por eso estamos viendo tantos cambios, por eso estamos viendo tanta
tanta información, que a veces sentimos que es un poquito exceso de información, pero estamos viendo ya información de cómo despertar a nivel espiritual. Bueno, entonces continúo con lo que les estaba contando. Entonces empecé a hacerlo ya de manera integral. Cuando empecé a hacerlo de manera integral, empecé a descubrir y a cuestionarme, bueno, yo en realidad quiero sanar, porque yo no sabía, o sea, yo lo tenía como a un nivel muy superficial. Yo decía, sí, yo quiero sanar, pero ese querer de verdad no estaba como que no lo sentía como con cada célula, con cada parte de mi cuerpo, hasta que empecé a identificar, yo quiero sanar, y quiero hacerlo por esto y esto. Quiero sanar y quiero llegar algún día a curarme, y sé que ya es una posibilidad porque después de todo el camino recorrido de vivir crisis súper fuertes, de tanto dolor físico y emocional, porque el dolor no solamente es físico, sino emocional, ya digo, pucho, o sea, yo ya quiero aprender y no necesito aprender a través del dolor, ya puedo hacerlo a través del amor. Qué lindo. Puedo hacerlo ya a través de con otras herramientas en mi vida, y yo ya no necesito esto en mi vida, pero para poder entender esto es necesario hacer un viaje interno grande, hacer una introspección grande, conocerte, trabajar en el autoconocimiento, en las herramientas que te pueden ayudar a mejorarte a ti mismo. Ahora que tú hablas y que estabas hablando que dices una cosa maravillosa, dices, yo ya no necesito esto en mi vida. Creo que parte de lo que nosotras todos trabajamos fue para qué lo necesité. Sí, porque sí es necesaria, o sea, y yo quiero dejar esto en las personas, esa experiencia difícil, de enfermedad, de quiebra, de soledad, de desamor, esa experiencia difícil que usted esté pasando, sí es necesario, aunque nos cueste tanto, hay que ser humildes frente a ellas y decir, ok, ¿para qué te elegí? ¿Para qué te traen a la vida? Y ella empieza a ser un poco más suave con nosotros y a mostrarse, además se abre de una manera bellísima y empieza a mostrarnos, y como les decía, Vanessa es una persona diferente en el mejor sentido de la palabra, está más saludable, está más bonita, está más jovial, está más contenta, está más exitosa, y esto le ha aperturado una cantidad de áreas en su vida que también de pronto ya había sellado porque tenía idea de que le tocaba vivir con esa condición. Y cómo se puede aperturar y decir, ay no, es que yo ahora sí puedo ya elegir como adulto, puedo elegir tener pareja, puedo elegir hacer tal cosa, puedo elegir viajar, y todo esto tan bonito a partir de transformarse. Pero también va otra cosa que yo quiero, que para mí es muy valiosa y que además te la quiero reconocer, Vanessa. Uno, hay que abrirse. Por sanar vale la pena todo. Uno no se puede quedar en ese pedacito de que es esta mi religión, o es esta la medicina, o es esto. No, cada uno aporta. No hay vital. Que no me sirve, no. Todos me aportan una parte. Y esa integración de todas esas partes es la que me va a sanar a mí. Uno. La segunda, sí hay que pasar por un proceso. Esto fue, gracias a Dios, con mucho humor, con mucho amor, de una manera la más amorosa posible. Pero sí hay un esfuerzo, sí hay trabajo, mucho trabajo. Aprendiendo un instrumento, yo no sé si se valga o no, pero es como cuando uno está aprendiendo un instrumento que la persona ensaya, la falla, vuelve, se muere de rabia, quiebra su guitarra, vuelve y compra otra, vuelve y sigue, vuelve y es así con el cuerpo. O sea, unos días que hay un dolor y uno dice, joder madre, pero ¿cómo así? Yo al fin sí hice, no hice, y entra toda esta duda y vuelves a intentarlo, te frustras, lloras, vuelves y respiras y vuelves y te paras, y esto es bellísimo, y esto hay que dejarlo porque en este momento estamos en una cultura de que todo es fácil, de que todo viene hecho, y es muy difícil que tú recibas la curación la sanación, la curación de pronto sí, pero la sanación no la recibes en una nevera, en un papelito así. La sanación es una cosa completamente distinta y hay que acostumbrar el cuerpo a andar sano, así como aprendimos a manejar un instrumento, como hablaba ahorita, una guitarra, un piano,
también hay que enseñarle a este instrumento y ahí tenemos que aprender nosotras mismas a vivir en un instrumento sano. Te dejo la palabra, Val. Y mira que la sanación es continua, o sea, el proceso es continuo. Si en este momento yo miro mis exámenes, pues mis exámenes siguen saliendo con la condición X, ¿cierto? Todavía me siguen saliendo con grados de inflamación o bueno, lo que sea. Pero si yo miro mi historia, yo siento que, por ejemplo, este año me siento mucho mejor de lo que me sentía el año pasado. Mis crisis cuando porque digamos que eso tiene periodos como de remisión. Periodos de remisión es cuando tu inflamación ya pasa a cero y se dice que cuando una persona entra en remisión, cuando tiene artritis, es como una especie de cura, ¿cierto? Porque los niveles de inflamación bajan, no hay actividad y estás súper bien. Pero entonces, desde los 20 años que llevo con este proceso, si yo lo miro a hoy, a 2021, es mucho mejor como me siento hoy a como me sentía el año pasado, el año antepasado, y aunque a veces tengo dolor, porque todavía lo tengo, a veces me inflamo, ya sea porque tengo algún tema emocional, porque estoy triste, o porque me dio rabia por algo, porque me comí una pizza, pues porque yo generalmente me cuido mucho con la alimentación. Yo sé que eso ya es más controlable, ya veo el dolor como una oportunidad, como algo que me dice, bueno, aquí hay algo, tienes que mejorarlo, y ya no lo veo desde el punto de la víctima de porque me pasa esto yo no me lo merezco, voy a llegar a viejita y no voy a poder caminar, que eran pues como mis miedos de hace unos años. Ya no pienso en eso, ya siento que el proceso ha sido tan enriquecedor y que va a seguir siendo, que es continuo, hasta que ya llegue un día en el que mi cuerpo ya no se vaya, y confío plenamente en ello. Cuando no sé que va a estar ahí hasta que de alguna forma mi cuerpo, mi mente o mi conciencia lo requiera para aprender lo que tiene que aprender, y que se va a ir en el momento que yo ya no lo necesite más. Pero en este proceso es importante disfrutárselo igual, o sea, disfrutármelo, porque también no te voy a decir que disfruto el dolor, pero sí lo acepto de una manera diferente, ya lo veo diferente. Ya si no tengo dolor, descanso, miro qué ejercicios puedo hacer que estén más suaves, me consiento con alimentación, medito. Entonces digamos que ya he aprendido a utilizar diferentes herramientas, y esas herramientas son las que te ayudan a tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, la herramienta que tú me dices a mí que incluso que apenas la conocí cómo se llamaba el año pasado, que tiene que ver con constelaciones familiares, donde haces este tipo de terapias que te ayuda a identificar cómo estás tú en tu círculo familiar, donde aprendes a darle el lugar a cada persona en tu familia y entender que yo soy hija, yo soy hermana, que por ejemplo mi hermano no es mi papá, que yo no soy la mamá de mi mamá, sino que yo soy la hija, y que cada uno ocupa una posición específica en la vida, y que es importante que tú ocupes ese lugar, reconozcas ese lugar y le des la oportunidad a los otros de ocupar ese lugar. Eso a mí me liberó de muchísimas cargas, y entender que estamos acá para ser felices, para aprender a sanar y a vivir nuestros propios procesos, y no para sanar a nadie más, ni para salvar a nadie más que a nosotros mismos. O sea, esa es una de las herramientas que yo digo, wow, me ayudó un montón a entender, a dejar de culparme, a dejar de ser rígida conmigo misma, las personas que están en mi alrededor, a no juzgar y aceptar las cosas como son y como se dan. Maravilloso, es encantador todo este testimonio y todo este proceso. Además, pues para mí es más bonito porque a mí me honra que lo hemos vivido juntas y que hemos transitado, que hoy digo, mucho. En estos momentos en que hay estos procesos, hay unas crisis sanadoras y son muy fuertes, y a veces después de hacer un proceso, digamos como las constelaciones por ejemplo, aparecía una crisis sanadora y era muy dolorosa y era muy fuerte, pero como ver que a partir de unos cuantos días ya era la memoria era total, ¿cierto? Y que es algo que se va haciendo paulatinamente. ¿Qué le dirías tú hoy a una persona que acaba de recibir un dictamen médico en el que le dicen
estás muy grave, estás en una situación de mucho peligro, o como a ti, acostúmbrate a vivir con esta condición, acostúmbrate a que no vas a tener una vida normal. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Que no pierdan la esperanza, o sea, que no se crean todo lo que les dicen. No se crean todo lo que les dicen porque es el hecho de que, bueno, ese médico sabrá mucho, sabe mucho de ciencia, de la enfermedad como tal, pero no te conoce a ti, no sabe tu proceso, no sabe los pasos que has caminado, no sabes el proceso que tienes que vivir y no tiene ni idea de por qué apareció esa enfermedad en ti, porque tú tienes un proceso y tú tienes un camino único para sanar y ese camino va a depender de ti, de lo que hagas. Obviamente, seguir los tratamientos y las recomendaciones, pero aparte de eso, manejarlo de una manera integral. Aprende a identificar qué emociones, cómo me estoy sintiendo, qué tengo que sanar, por qué está apareciendo ese dolor en mi vida, qué tengo que mejorar para poder lograr que de alguna forma esa condición de salud transforme mi vida, porque estoy segura de que está ahí por algo. Entonces, que no pierdan la esperanza, que no se crean todo lo que les dice y que empiecen a meter la información diferente a su cabeza. Entonces, que empiecen a buscar información, que si hay oportunidad de sanar. Yo veo muchos videos, por ejemplo, de un neurocientífico que es Joe Dispenza. Él tiene información súper interesante y te muestra cómo a través de la meditación, desde la meditación de centros energéticos, de cambiar y reprogramar tu mente y reprogramar nuestra personalidad, porque esa es una cosa, ¿no? Nos han enseñado, o hasta donde yo tenía concebido, tu personalidad es única, nunca va a cambiar, eso eres tú y ya. Y no hay nada más falso que eso, o sea, tu personalidad cambia, tu forma de ser puede cambiar, tú puedes reprogramar tus actos, eso es evolución, tú puedes reprogramarte, tú puedes cambiar tu forma de ver el mundo, pero va a requerir trabajo, va a requerir observación, estar mirando cuáles son tus pensamientos, qué decisiones estás tomando, cuáles son esas cosas que siempre están en tu mente y empezar a reprogramarlas. Y esa personalidad que nos vendieron, que no, supuestamente no se puede modificar, que supuestamente adquirimos a los 7 años, imagínate uno desde los 7 años con el mismo tipo de personalidad, pues no tiene sentido. Entonces, no podríamos cambiar y no podríamos evolucionar nunca. La personalidad puede cambiar. Vamos a meter de pronto rasgos que nos caracterizan, ¿cierto? Pero esa personalidad puede cambiar de acuerdo a lo que tú quieras. Entonces, esa información puede cambiar a través de diferentes hábitos como la meditación, pues no sé, dependiendo de lo que crea cada persona, hábitos de alimentación, de investigar, de mirar qué es lo que necesitas tú, y te aseguro que vas a mejorar. Entonces, a esas personas que no pierdan la esperanza, que identifiquen qué es lo que necesitan aprender y cuando identifiquen eso, empiecen a trabajar. No va a ser un proceso corto, tal vez no va a ser de la noche a la mañana, va a durar lo que tenga que durar porque hace parte de lo que tú has elegido, de lo que tu alma ha elegido para poder evolucionar. Bueno, yo le añado, Dispensa me encanta. Además porque Dispensa, siendo científico, él es médico, es maravilloso. Él vivió esa situación, él sufrió un accidente, creo que en bicicleta, no me castiguen porque saben más de Dispensa que yo, creo que fue en bicicleta o algo, él se cae, él sufre un accidente y después de 8 meses llega al hospital moviéndose, no pues rápido, pero llega moviéndose cuando los compañeros, los colegas le habían dicho tú no te vuelves a mover. Y como este hombre recupera y entonces se volvió un apasionado y nos trae todo esto que nosotros ya habíamos aprendido desde la metafísica y que los papás ya nos habían dicho, tíos y bueno, pero le trae el componente científico. Entonces al sumarle eso nos ayuda muchísimo a que uno se conecte con la realidad de sanar. Porque además nuestro cerebro está condicionado para sanar, pero necesita conciencia. Y aquí este sí es el rasgo fundamental. Quien quiere sanar se va adentro, que nos decía ahorita va a ser intangible. Nos hace mirar hacia adentro a niveles muy profundos. Quien mira hacia adentro
muy profundamente, quien está dispuesto a mirar con todo el miedo, yo no le digo que sin miedos, con todos los miedos que tenga, con todo eso que venga, de enfrentarse a sí mismo. Confronte eso que haya, que nunca va a ser tan terrible como usted se imaginaba. Esto le va a dar la oportunidad de crecer, de incrementar, y siempre va a salir usted con una mirada amplificada, con una conciencia diferente de la vida, con más bienestar, con más felicidad. Y esa sanación que inicialmente es corporal, también le permea todas las situaciones de la vida, y en el caso por lo menos del trabajo sistémico, el trabajo de constelaciones familiares, es un trabajo muy generoso y humilde, porque es un trabajo que permea a la familia, en el que uno ve como todos en el clan se ven beneficiados de alguna manera, no como uno quisiera, sino de la manera que la vida quiere. Esto no lo maneja nadie. Entonces uno ve como todos se ven beneficiados, y no hay manera de no decirle a la tía o a la mamá o a la abuela, es que yo hice una constelación, ¿cómo te parece? No hay forma. Entonces uno con humildad da las gracias a aquello que es más grande, que uno dio una gotita de amor, sin mandar, sin querer cambiar nada. O sea, simplemente uno se sanó, y como órgano de la familia, pues uno permitió que el resto de la familia, es como cuando a ti te da doler un dedo, pues todo el cuerpo descansa. Así cuando yo como órgano, como parte de mi familia, dejo de doler, el resto de mi familia tiene más energía disponible para otras cosas. Eso es muy lindo lo que acabas, eso es muy lindo lo que acabas de decir, porque solemos pensar que podemos solucionarle la vida a los demás, ¿cierto? Solemos pensar que, no sé, por ejemplo, hay un problema familiar con tu papá, tu mamá, tu hermano, y solemos pensar que podemos ir a solucionarle la vida a ellos, y finalmente lo único que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. Y lo que nos enseña constelaciones familiares, que yo amo esa herramienta, es mejórate a ti mismo, evoluciona tú, y a través de tu evolución tu sistema mejora, porque al final solo puedes trabajar en ti, que es lo único que puedes controlar, a ti mismo, tus sentimientos, tus actos, tu mente, pero no puedes controlar nada fuera de ellos. Entonces, ver que cuando tú te mejoras, el sistema familiar mejora y evoluciona, eso es muy reconfortante, es maravilloso. Maravilloso. Mi Vania, creo que se nos va acabando el tiempo. Te agradezco un montón. ¿Tan rápido? Pero es que cuando uno está contento hablando de lo que le apasiona. Sí. Te agradezco un montón. Espero que este testimonio y todo esto, estas pautas lleguen a muchas personas y puedan empezar a encontrar dónde está su proceso. Cada uno de nosotros tiene un proceso en algún lado. Diferente. Desde otros referentes, desde otras especialidades, pero no se quede quieto, no piense que no se quede con un dictamen y se acuesta a esperar a ver cuándo le llega el momento, porque no hay que actuar. No es una sentencia, es solamente un momento en que la conciencia quiere hacerle así para que usted vaya y mire algo a nivel femenino, algo a nivel masculino, algo a nivel familiar, algo a nivel espiritual, algo que lo va a hacer una mejor persona. Entonces, ábrase a sanar, y lo que yo siempre le digo, incluso a mi esposo, lo que sea para sanar, lo que sea, lo que uno puede hacer dentro de unas situaciones de valores, ciertos personales, pero ir a aperturarnos y no quedarnos en qué es lo que dice el médico, en qué es lo que dice mi gurú X, en lo que dice tal persona, sino que voy a aceptar porque esto es para mí, ¿vale? Abrir la mente, sí, es muy importante abrir la mente y el corazón. Y el corazón. Ajá. Bueno, mi Vani, ¿algo más que quieras decirle a las personas esta noche? No, muchas gracias a ti por la invitación, y no sé si alguien tiene alguna duda, si quiere preguntarme algo, aquí están las redes sociales, cuando nos quieran escribir, pues estamos abiertos a contestar. Vamos a estar trabajando juntas en unos procesos muy bonitos, entonces les vamos a estar contando muy pronto. Sí, vamos a estar trabajando en un proceso conjunto para sanación, que es además la pasión de las dos. Y tal cual. Lo mismo, quedó abierta cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan.
por interno, por comentario, como se sientan más cómodos. Esto no tiene que ser de una manera o de otra. No hay ningún inconveniente, como lo quieran hacer, tenemos esa apertura para responder y para acompañar y, bueno, y para compartir también. Un abrazo a todos. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Amén. Gracias a ti, Cris. Que nos acompañaron. Muchas, muchas, muchas gracias. Los acompaño de corazón y acuérdense siempre que yo creo en la magia del corazón de cada uno. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, hermosa.